Párrafo 6, Vav. Nimtza, podemos ver, Shetargum u Bechinat Etz Hadat Tov Vara, Shemisham Ikar Yenikat Metzat Hanachash. Así que podemos ver que el Targum, la traducción aramea, corresponde a este árbol del conocimiento del bien y el mal, porque es de allí donde se nutren la fuente de los argumentos y la filosofía de estos científicos ateos, llamados bajo el término de Metzah Hanahash, la frente de la serpiente. Shoresh Chochmat HaTeva, que es su fuente. Alken, por lo tanto, en Malachia Sharet Nizkakim Lelashon Arami. Por eso es que, como dicen nuestros sabios en el Talmud, en Masejet Sotá, en el Tratado de Sotá, la página 33a, donde dicen que esta es la razón por la cual los ángeles no le prestan atención a el arameo, no entienden arameo. El ángel no entiende arameo. Mahmat Shesham Ikar Bechinat HaBechira, debido a que, porque allí, en el arameo, es decir, el árbol del conocimiento del bien y el mal, Hem Vehem En Lahem Bechira, y ellos no tienen libre albedrío. El ángel no tiene libre albedrío, sino el ser humano es la única criatura que el Creador creó con libre albedrío. Los ángeles no. Ki nikraim omdim, porque ellos, los ángeles, son llamados los que se paran, están en un solo lugar. Y por eso es que cuando una persona ora el Amidá, tiene los dos pies juntos y no los mueve, para asimilar a los ángeles. Alken, por lo tanto, Hatargum ubhinat etzadat, el Targum, la traducción aramea, corresponde a este árbol del conocimiento del bien y el mal, Shesham Ikar Bechinat Bechira, porque allí es la esencia de el escoger. Cuando Adam Arishon pecó, lo hemos dicho anterior, vamos a repetir, cuando Adam Arishon pecó, él causó una mezcla del bien y el mal. Ahora es difícil, no es como antes. Una persona, por ejemplo, hablamos del ejemplo de los animales. El caballo no es kasher. Ahí no es difícil escoger, ¿no? Hashem no permite eso y ya. Pero la carne de res, ahí hay para elegir. La shejitá fue hecha en una forma de acuerdo a la Torá o no. O ese animal fue matado así a corrientazos o como fue que lo mataron. Entonces, y la shejitá lo hicieron correctamente, chequearon bien, le sacaron la sangre bien al animal, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que extraer el bien del mal, porque todo eso corresponde a Bejirá, a la Shon Aramí, el arameo. Shesham Ikar Bejinat Bejirá Ve'en Malachea Sharet Nizkakim. Y por eso es que los ángeles no le prestan atención a esta oración aramea. ¿Por qué? Porque no la entienden, ellos no se involucran en este lenguaje. ¿Por qué? Porque dijimos que el ángel no tiene libre albedrío y el arameo corresponde a el libre albedrío. Kihem en lahem bechira veinem rotzim lizdakek klal vivhinat bechira shu vivhinat targum, porque ellos no tienen libre albedrío y ellos no quieren involucrarse en el aspecto del libre albedrío. ¿Por qué? Porque esto es lo que tiene que ver el Targum. El Targum, el arameo, tiene que ver con libre albedrío y los ángeles no se involucran en esto. Entonces, ¿cómo es que todo esto que hemos hablado tiene que ver con la lengua santa, el Lashon HaKodesh y el Targum, el arameo y el Kadish? ¿Qué tiene que ver todo esto? Ki ikar ha'itgalut hakdusha she'u itgalut haratzon urak al yedei Lashon HaKodesh, porque la esencia de la revelación de la santidad, que tiene que ver con la revelación de la voluntad suprema, es solamente a través de Lashon HaKodesh.
Ki lashon hakodesh ukore umgale et ratzon bibhinat mikra kodesh. Porque la lengua santa, ella llama, proclama y revela la voluntad suprema en el aspecto de una proclamación de santidad. Un Mikra Kodesh. Mikra Kodesh es las fiestas que hemos hablado, Pesach, Shavuot y Sukkot. Shebechinat Kodesh Kore Umgale et Ratzon. Porque este aspecto de santidad, como dijimos los tzadikim, los hajamim de santidad, ellos proclaman y revelan esta voluntad suprema. Desde Bejinat Lashon HaKodesh. Y esto corresponde a el Lashon HaKodesh, la lengua santa. Ki bechol makom sheyesh kedusha ukore umgale et ratzon bebhinat mikra kodesh kanal. Porque en cualquier lugar donde existe la santidad, ella, los tzadikim, ahí representado por la kedusha, ella revela y proclama la santidad como hemos hablado, la voluntad suprema como hemos hablado. Ki ikar hakriya heino likrot umgalot et ratzon, porque la esencia de la proclamación, es decir, el proclamar, el revelar la voluntad suprema, o el yedeh dibur, es a través de la palabra, el hablar. Lo vamos a explicar cómo. Que adibur shel kedusha kore umgale et ratzon, porque la santidad, el hablar en santidad revela y proclama la voluntad suprema. Entonces, una persona no necesariamente necesita orar en Lashon Kodesh. Rabbi Nachman dice, en parte 2, que cuando una persona, creo que es la lección 100, no me acuerdo, una de esas, 100, 90, quítale o agrégale 5. Donde él explica que cuando una persona habla palabras de santidad y de Torah y de oración, eso es considerado Lashon Kodesh. ¿Por qué? Porque revela la bendición. Y vamos a explicar qué quiere decir esto de revelar la bendición. Esto es a través del dibur, el hablar. Y la esencia de la perfección del hablar en santidad corresponde a la lengua santa. Alken, por lo tanto, kol haberachot haktushot veshirot betishbachot kulam nitkenu bilishon hakodesh. Por eso es que nuestros sabios establecieron que todas las santificaciones y los cánticos y las alabanzas al Creador, todo debería ser en Lashon Kodesh. El Sidur 99.9% es Lashon Kodesh, la lengua santa. Ki kol habrachot ve'akdushot kulam hem bechinat itgalut haratzon, porque todas las bendiciones que uno recita, ahora yo antes del shiur comencé y recité la berejá de Sheakol por este té. Entonces, esta berejá es una revelación de la voluntad del Creador. ¿Cómo? Porque el Creador quiso que exista un concepto de unas hierbas y agua, y al mezclarlos poder hacer un té de esto. Y si no fuese así, no existiera. Tan sencillo como eso. Existe un Creador que su razón, su voluntad es que existiera esto. Entonces, al yo declarar la verajá, la bendición por esto, entonces estoy declarando que este Creador también desea que yo tome esto, porque si no, yo no hubiese tenido acceso a comprar este té, o tener esta taza. Entonces, cuando una persona recita una verajá, es porque es una declaración de la voluntad del Creador. Alken, por lo tanto, Nikenu, Lashon HaKodesh fueron establecidas en Lashon HaKodesh. Todas las verajot que nosotros recitamos, las decimos en Lashon HaKodesh. Y repetimos, si una persona no entiende Lashon Kodesh o no lo sabe pronunciar, no tiene idea de lo que está diciendo, mientras que su intención es correcta, puede decirlo en el lenguaje que él
entienda, hasta el punto donde ya se sienta cómodo, entiende lo que está diciendo y ahora puede recitar la verja. Hi'ikar itgalut haratzon u al yedei lashon hakodesh, shi'ikar shlemut adibur, porque la esencia de la revelación de esta voluntad suprema es a través de la lengua santa, que corresponde a que su esencia es la perfección del hablar, porque como decimos la verajá, con la mano, no, con la boca, con el hablar. Shekore umgale esta razón canal, que proclama y revela esta voluntad suprema, canal, como hemos hablado. Ki leshon hakodesh ushlemut adibur, porque la lengua santa es la perfección del hablar, ubevhinat zaken shebikdusha, que corresponde a estos ancianos de santidad, los jamim de santidad, hayaino, es decir, shemosifim hachma v'da'at v'chol yom bayom. ¿Por qué es que ellos son llamados sabios o ancianos de santidad? ¿Qué es lo que quiere decir anciano con respecto al judaísmo? ¿Qué quiere decir un anciano? Un anciano no es necesariamente una persona de avanzada edad, sino una persona que ha agregado conocimiento y sabiduría santa en cada día de su vida y ha extendido, hasta decirlo así, sus días. Y a través de la perfección del conocimiento santo, entonces se perfecciona el hablar. Porque el hablar revela el conocimiento que tiene la persona. Por eso es que cada vez que escuchamos un shiur, estamos revelando el conocimiento de la persona que lo está dando a través del hablar. Entonces, entre más perfeccionamos el da'at, el conocimiento, a través de estos ancianos de santidad que agregan la santidad y el conocimiento cada día de sus vidas, entonces podemos perfeccionar el hablar aún más. Porque el hablar es una revelación del conocimiento, que Moshe Katuv, como está escrito en Mishlei, en Proverbios 2, versículo 6, mi piv dat utvuna, de su boca provienen conocimiento y discernimiento. Ushlemut adibur u lashon hakodesh, y la perfección del hablar es a través de la lengua santa, el hebreo. Kikol leshonot ha'amim hem chaserim nikreim leshon ilgim, porque todas las demás lenguas carecen, no tienen esa perfección, y por eso son llamadas lenguas defectuosas. Ve'en shlemut ki'im leshon hakodesh, y no existe la perfección salvo la lengua santa. Nimtza, podemos ver, sheleshon hakodesh shu ikar shlemut adibur, que la lengua santa, que corresponde a la perfección del hablar, inikato mizikene hador shebikdusha, su fuente es a través de los sabios, los ancianos de santidad de la generación. Podemos ver, por ejemplo, cuando se restableció el Estado de Israel en 1949, en calendario secular. Entonces, este establecimiento del Estado de Israel, ¿cómo es que se revivió el hebreo? ¿De dónde vino? De los rabinos. Nadie más hablaba hebreo. Un judío que no tenía conexión con su judaísmo no hablaba hebreo, él hablaba alemán, francés, italiano, cualquier lenguaje de su nación, pero no hablaba el hebreo. Era muy limitado. Y todo este hebreo vino de los jajamim, los sabios de esta generación, de la generación. Eso es un ejemplo de cómo la Lashon HaKodesh, la lengua santa, proviene de los jajamim, los sabios de la santidad, como hemos hablado.